Saludos amigos, Relámpago TV tenía programado a partir de mediados de enero realizar presentar toda una serie de documentales acerca de la vida y obra del patricio Juan Pablo Duarte y con él los demás integrantes de la trilogía que conforman los padres de la patria, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Sin embargo, asuntos de salud nos impidió iniciar con tiempo este proyecto. No obstante, estamos arrancando con un primer documental elaborado por el magistrado Wilson Gómez Ramírez, actual presidente del Instituto Duartiano, sobre la familia de Juan Pablo Duarte, conformada por su padre, Juan José Duarte Rodríguez, español nativo de Cádiz, y la ceibana, doña Manuela Díez Jiménez, su madre. Ese matrimonio, conformado por estas dos personas, procrearon 11 hijos, de los cuales el primero y único que contrajo matrimonio fue Vicente Celestino Duarte, y a este le siguió Juan Pablo Duarte, forjador de nuestra nacionalidad. Vamos a iniciar entonces con este primer trabajo acerca de la familia Duarte Díez. Adelante. La familia de Juan Pablo Duarte, padre de la patria y fundador de la República. Durante mucho tiempo en nuestro país se investigó bastante acerca de la región española de donde proviene la ascendencia paterna de la familia Duarte Díez. Es el intelectual dominicano Máximo Coaxú Enríquez quien favorece la idea de que el posible lugar de nacimiento del padre de la patria y de los Duarte Díez fue Vejer de la Frontera, y lo hace al insertar artículos al respecto en 1932 en el periódico La Opinión, bajo el título Contribución a una biografía crítica de Juan Pablo Duarte y Díez. Es un hecho cierto que el padre de Juan Pablo Duarte, don Juan José Duarte Rodríguez, nació en la villa de Vejer de la Frontera, municipio de la provincia de Cádiz, España, un pequeño y hermoso pueblo blanco con solo 9 kilómetros en su núcleo urbano, y su playa figura entre las más atractivas. Solo cuenta con unos 14,000 habitantes. Se asegura que don Juan José Duarte llegó a Santo Domingo entre los años 1795 y 1799, época en la cual España estaba aliada a Francia, y entonces Cádiz y áreas aledañas estaban sometidas al bloqueo y los bombardeos de las fuerzas inglesas. Doña Manuela Díez Jiménez, nativa de la villa del Ceibo, y don Juan José Duarte Rodríguez, de nacionalidad española, contrajeron matrimonio. Y este dato, que se desprende del testamento que hiciera don Juan José Duarte Rodríguez en fecha 30 de agosto de 1843, al precisar lo siguiente: declaro que estoy legítimamente casado con la ciudadana Manuela Díez, de cuyo consorcio hemos procreado 6 hijos, los cuales son Vicente Celestino, Juan Pablo, Filomena, Rosa Protomártir, María Francisca y Manuel Duarte. Se advierte que don Juan José Duarte solo mencionó los hijos que eran jurídicamente susceptibles de recibir los efectos del testamento, pues es de amplio conocimiento y aceptación que de la unión matrimonial Duarte Díez nacieron un total de 11 hijos. Es decir, que, además de Vicente Celestino, Juan Pablo, Filomena, Rosa, María Francisca y Manuel Duarte, también procrearon a María Josefa, Manuel I y Manuel II,
Ana María y Juana Bautista, los cuales fallecieron tempranamente, de manera que, para el 1843, fecha de documento testamentario, ya estos no contaban para los efectos jurídicos, pues, obviamente, no podían dejar herederos que no fueran los hermanos, de cualquier manera, beneficiarios de dicho testamento. Un estudio genealógico hecho por el historiador Carlos Vicente Larrazábal Blanco, intitulado Familias Dominicanas, compuesto por 9 tomos y publicado por la Academia Dominicana de la Historia entre 1967 y 1980, avala todo lo concerniente a la composición familiar Duarte Díez. Vicente Celestino fue el primer hijo de la unión matrimonial Duarte Díez. Nació en Mayagüez, Puerto Rico, unos 10 años antes que Juan Pablo. La pareja fue parte de las familias que se vio obligada a emigrar en los difíciles días de las violentas invasiones de Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines en los años 1801 y 1805. Don Juan José Duarte y doña Manuela Díez regresaron al país en 1809, tras la Reconquista, movimiento liderado por el brigadier Juan Sánchez Ramírez, con el cual se recuperó nuestro territorio del control de los franceses, quedando reintegrados a la corona española. No hay lugar a duda, Juan Pablo fue el miembro de los Duarte más deslumbrante. Esto tempranamente fue reconocido. Su hermana Rosa Duarte destaca estos atributos en sus excepcionales apuntes. Dice que los maestros lo presentaban como modelo de aplicación, de conducta e inteligencia. Dice Rosa Duarte que su hermano tuvo el honor de ser el primer decurión de su curso, es decir, que era un aventajado estudiante que ayudaba al maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus compañeros. Los maestros lo presentaban como modelo de aplicación, de conducta y de inteligencia. El doctor Joaquín Balaguer, refiriéndose a los primeros años de Juan Pablo Duarte, destaca en su obra El Cristo de la Libertad sus condiciones excepcionales al valorar la sorprendente inteligencia del niño, que ya a edad de 6 años dominaba el abecedario y repetía de memoria el catecismo, era evidente. El doctor Pedro Troncoso Sánchez, en su libro Episodios Duartianos, apunta: desde los primeros años y las primeras lecciones con su madre y con la señora Montilla, reveló ser Juan Pablo lo que la moderna pedagogía llama un superdotado. Agrega Troncoso Sánchez, de la escuelita mixta de párvulos de la señora Montilla pasó pronto a la escuela primaria de varones, en donde se distinguió por la rapidez con que progresaba. Luego fue admitido en la escuela secundaria de Manuel Aybar. En esta completó su aprendizaje de gramática y aritmética. Juan Pablo Duarte recibió importantes lecciones de filosofía, latinidad e historia del reputado y brillante profesor Juan Vicente Moscoso, quien fue rector de la Universidad de Santo Domingo, la cual fue cerrada por orden del ejército invasor haitiano en 1824. Duarte quiso continuar sus estudios de geografía universal, matemáticas, dibujo y música, pero se vio impedido de continuar estos estudios porque su maestro, el doctor Moscoso, acosado por las hostilidades y persecuciones de los haitianos, se vio obligado a salir del país. Entonces, Duarte inicia así sus aprendizajes como autodidacta, recibiendo ayuda de sacerdotes de cierta erudición. En estas circunstancias es que los padres de Juan Pablo preparan su viaje de estudios al extranjero. En 1830 aprovechan a Pablo Pujol, comerciante catalán, amigo de la familia, antiguo juez del Tribunal de Comercio, quien, dadas las circunstancias, había decidido regresar a España, de manera que este sería el guía de Juan Pablo en tan largo viaje.
Es conocido el incidente que se produjo en el bergantín que abordaba Juan Pablo en su viaje y la dura recriminación del capitán que le dijo: ¿No te da pena, muchacho, decir que eres haitiano? Duarte contesta en tono enérgico: Soy dominicano. El capitán continuó con su ataque insistiendo: Tú no tienes nombre. Ni tú, ni tus compatriotas merecen tenerlo, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza bajo el yugo de antiguos esclavos. Para muchos, en el marco de esa cruel embestida, fue el nacimiento en Juan Pablo Duarte de la decisión de consagrarse a trabajar para liberar al pueblo dominicano del oprobio que entraña toda dominación extranjera. El consagrado historiador José Gabriel García refiere que Duarte continuamente meditaba acerca de la difícil situación que vivía su patria, esclavizada por un poder inmisericorde, por lo que procuró ganar experiencias aplicables a su lado nativo, y asegura el profesor José Gabriel García. Le sugirieron en un viaje de observación que hizo a los Pirineos la patriótica idea separatista, que presentándole claro en la imaginación el horizonte político de Quisqueya independiente, le dictó la noble resolución de ponerla en práctica a su regreso a América, aún a costa, si era necesario, del sacrificio de su vida. A su regreso a la patria, ocupada por las fuerzas militares haitianas, una respuesta a una pregunta lo dice todo. El médico Manuel María Valverde interroga a Duarte: Dinos, Juan Pablo, ¿qué fue lo que más te impresionó en los países que has visitado? Y Duarte responde: Los fueros y libertades de Cataluña, fueros y libertades que aspiro un día dar a mi patria. Esta actitud impactó a toda la juventud que estaba en la casa de la familia Duarte Díez. Ahí mismo comienza a deslumbrar el liderazgo de Juan Pablo Duarte, y las repercusiones se habrán de ver en lo inmediato. Luego de proclamarse la independencia nacional y Juan Pablo Duarte es declarado por Pedro Santana traidor a la patria y como tal indigno de todo cargo o empleo público, quedando desde este día degradado a ser desterrado a perpetuidad del suelo dominicano, sin que pueda poner un pie en él, bajo pena de muerte, a cuyo efecto se da poder para que lo ejecute a cualquier autoridad civil o militar que verifique la captura. El ensañamiento del tirano Pedro Santana se manifiesta contra todos los demás miembros de la familia Duarte Díez. Ahora las acciones santanistas se dirigen contra un nuevo objetivo: doña Manuela Díez Jiménez, madre del patricio, pero, además, contra sus hermanos y los otros miembros de la familia. El 3 de marzo de 1845, 4 días después del cruel asesinato de María Trinidad Sánchez, su sobrino y compañeros, el general Santana emite, por medio del secretario de lo Interior y Policía, Manuel Cabral Bernal, una funesta orden de expulsión contra la respetable familia Duarte Díez. De esta manera, fue desterrado todo vínculo familiar de los Duarte Díez. La desagradable comunicación es dirigida a doña Manuela Díez Jiménez, cabeza de familia, pues don Juan José Duarte Rodríguez, padre de la familia, había fallecido 1 año y 6 meses antes, o sea, el 25 de noviembre de 1843. La injusta y desagradable orden dice: siéndole al gobierno notorio, por documentos fehacientes, que es a su familia de usted, una de aquellas a quienes se le dirigen desde el extranjero planes de contrarrevolución e instrucciones para mantener al país intranquilo, ha determinado enviar a usted un pasaporte para el extranjero, el que le acompaña bajo cubierta, a fin de que, a la mayor brevedad, realice usted su salida con todos los miembros de su familia, evitándose el gobierno, de ese modo,
emplear medios coercitivos para mantener la tranquilidad pública en el país. En aquel momento, doña Manuela Díez Jiménez contaba con 58 años de edad, Filomena tenía 26, Rosa 24, Manuel 19 y Francisca 14 años de edad. El camino del destierro fue extensivo a los hijos de Vicente Celestino Duarte, hermano mayor de la familia Duarte Díez, los cuales vivían con doña Manuela, y en total eran 9 los miembros de la familia desterrados por aquella funesta orden santanista. Los miembros de los Duarte Díez se embarcaron con destino a Venezuela en fecha 19 de marzo de 1845, precisamente al cumplirse el primer aniversario de la batalla de Azua. Llegaron al puerto de La Guaira, siempre considerada una ancha puerta de entrada de Venezuela. Arribaron en la goleta inglesa Henry King. Se registra en los apuntes de Rosa Duarte las palabras del propio Juan Pablo Duarte, quien dijo, el 6 de abril del 1845, abracé a mi querida madre y hermanas en La Guaira. Posteriormente, la familia Duarte Díez se estableció en Caracas. Allí discurrió la vida de estos excepcionales valores dominicanos, víctimas de la iniquidad y la intolerancia, y en particular de la baja pasión de un sanguinario, déspota, siniestro y traidor personaje, Pedro Santana Familia. Fuentes testimoniales autorizadas como el ciudadano de San José de los Llanos, Clemente Sosa, fallecido a los 115 años de edad, da cuenta que para 1865 Vicente Celestino Duarte estaba afectado por un cuadro asmático severo que lo obligó a ponerse en manos médicas. Pasado el tiempo, dice el testigo Clemente Sosa, se mudó a la primera casa en que había vivido en el pueblo de Los Llanos Abajo, viviendo ahí en la esquina donde murió. El 15 de julio del 1876 fallece en el barrio de Santa Rosalía, Caracas, Venezuela, Juan Pablo Duarte y Díez, a la edad de 63 años. Hay que recordar al prebendado Francisco Tejera, quien acompañaba e infundía ánimo a Duarte y pudo escuchar sus últimas palabras perdonando las ofensas, y en medio del delirio solo se pudo apreciar la palabra patria. En 1882, 6 años después de la muerte del padre de la patria y fundador de la República Dominicana, sus hermanos Rosa, Francisca y Manuel Duarte Díez se trasladaron a Maiquetía, lugar ubicado en el litoral central de Venezuela y muy cercano a Caracas. Allí, Rosa y Francisca se entregaron a la labor social con el sacerdote Santiago Machado, y las Hermanas de la Caridad recibían y cuidaban enfermos en casas particulares, dada la limitación del centro hospitalario para albergarlos a todos. Los hermanos Duarte Díez retornan a la capital venezolana en 1887 y al año siguiente fallece Rosa, exactamente a las 10 de la noche del 25 de octubre de 1888, a la edad de 68 años. Su acta de defunción figura en la oficina registral del Cementerio General del Sur, entonces denominado Tierra de Jugo. El médico que estuvo al lado de Rosa Duarte en las aciagas horas que precedieron a su lamentable deceso fue el doctor Federico Tejera Rodríguez, y otra vez la familia Tejera pudo expresar hasta la expiración de los más prominentes integrantes de los Duarte Díez la más pura solidaridad y sana amistad. La familia Duarte Díez encontró en los Tejera la más viva y oportuna manifestación de aprecio puro, de sana y sincera solidaridad humana.
La familia del padre fundador no fue numerosa, pues de estos hermanos, el único que casó y el único que tuvo descendencia fue Vicente Celestino Duarte. No es verdad que Juan Pablo Duarte y su familia vivió en pobreza en Venezuela. La vida de ellos siempre fue económicamente estable. La especie de que Duarte y los suyos vivieron en aquella nación en penuria la echaron a correr. Por un lado, sus adversarios. Por el otro lado, personas que, aunque bien intencionadas, carecían de información cierta. Varios inmuebles localizados en puntos céntricos de Caracas, por tanto, de gran valor, eran propiedad de los Duarte Díez. Otros se negaron a colocarle la enseña de héroe al líder trinitario. Prefirieron presentarlo como mártir. En verdad, Duarte fue el militar formado, el brillante hombre a caballo y espada en mano, el hombre que dio brillo deslumbrante a la independencia dominicana. Es el general Juan Pablo Duarte el protagonista esencial de una gesta que permite al dominicano, en cualquier parte del mundo, mirar con la frente en alto, el pecho erguido y el corazón henchido de orgullo patrio. Este documental cuenta con el aval del Instituto Duartiano y ha sido grabado en los estudios de Empresas Radiofónicas, Barahona, República Dominicana. Control Master, Junior Medina. Imágenes y efectos visuales, Benjamín Uribe Montaz. Voces, Wilson Gómez y Omaira Mañán. Idea y producción general, Wilson Gómez.